Cuando me digáis, empiezo. Muy bien, pues muy buenos días a todos, vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, presidente de MAFRE y de Fundación MAFRE, vicepresidente, compañeros y amigos todos. Muchas gracias por participar en este acto y por asistir virtualmente a los que han querido conectarse, ¿no? Acto en el cual vamos a presentar el Centro de Investigación Egenomic y también uno de nuestros primeros trabajos, que es el Barómetro del Consumo Senior, para lo que contamos con nuestros expertos Iñaki Ortega y Manuel Sevillano. Bien, el año 2020, a punto de finalizar y con todas sus tristes secuelas, puede servir para ilustrar y entender el fenómeno del aumento continuo de la longevidad que venimos experimentando en las últimas décadas en España y también en el resto del mundo. Un virus desconocido, altamente contagioso y con efectos letales en amplias capas de individuos, que hace que pocos siglos hubiera devastado completamente a la población, está a punto de ser neutralizado. Primero, por la rápida adopción de medidas preventivas y por la disponibilidad de tratamientos y dispositivos, como pueden ser los respiradores y las UCIs. Y segundo, por la obtención en tiempo récord de vacunas que, al parecer de varios tipos, son fruto del esfuerzo desatado en toda la comunidad científica. El COVID-19 va a tener un impacto coyuntural que no va a modificar la tendencia estructural al incremento de la esperanza de vida. Sorprendentemente, el incremento de la esperanza de vida, constituyendo una de las mejores noticias, uno de los grandes logros de la humanidad, ha venido siendo tratado en el debate público como un fenómeno de consecuencias esencialmente negativas. Hemos puesto el énfasis en su impacto desequilibrante en los sistemas de pensiones, en el aumento asociado en los costes sanitarios o en los de atención a la dependencia. Sin negar estos efectos negativos, como decimos, en MAFRE pensamos que se trata de una visión incompleta, sesgada, y que es preciso corregir, porque este incremento en la esperanza de vida viene asociado también con una mejora en la calidad de vida de segmentos de edades de personas que hasta hace bien poco se daban por amortizadas en esas edades, ¿no? Por eso, desde 2016, MAFRE viene desplegando una intensa actividad pública con diferentes formatos y bajo el neologismo Egenomic, término con el cual pretendemos referirnos de la forma más llamativa posible a la economía del envejecimiento. Y todo ello ha venido realizándose en colaboración con la Universidad de Deusto, desde una filosofía que pretende también en este campo unir, asociar el mundo académico con el mundo empresarial y del emprendimiento. Y para dar continuidad a esta estrategia, que como digo, llevamos 5 años practicando y que se centra en la identificación e impulso de oportunidades de desarrollo económico y social asociadas al reto demográfico, se ha decidido crear dentro de Fundación MAFRE el Centro de Investigación Egenomics que hoy presentamos. En este centro mantendremos como cohorte de estudio y promoción a la llamada generación de las canas, es decir, ese segmento de población que se sitúa en cerca de cumplir los 60 años y hasta los 75, que es un marco que hemos consensuado como adecuado para este tipo de personas y de actividad, ¿no? Se trata de personas que en general cuentan con buena salud, con buena calidad de vida y con capacidad para seguir aportando a la sociedad con su talento, con su trabajo y también con su capacidad de consumo. El Centro de Investigación Egenomic buscará ayudar a que ciudadanos e instituciones
tomen las decisiones adecuadas para alargar la vida en actividad y también para mejorar la situación de los mayores, con soluciones centradas en la previsión, la salud y el ocio. Su acción, la acción del centro, se centrará en los campos de divulgación, de investigación y de apoyo a emprendedores de impacto social, a proyectos emprendedores de impacto social. El centro se presenta hoy en sociedad, pero lleva trabajando ya varios meses. Diversos proyectos. Uno, el que nos van a contar a continuación Iñaki y Manuel, el barómetro del consumo senior, que es un estudio que nos va a dar una foto de cuál es el perfil de esta generación, de este colectivo, de esta cohorte en cuanto a su relación con las pautas de consumo, ¿no? La próxima semana vamos a desarrollar el seminario que hemos llamado el primer seminario de envejecimiento y COVID, con el cual pretendemos también evaluar el impacto que está teniendo esta pandemia en este fenómeno que comentamos, ¿no? El seminario va a estar inaugurado por la catedrática de Ética de la Universidad de Valencia, Adela Cortina, y dará oportunidad a que los ponentes desarrollen, desplieguen sus propuestas, sus análisis. Estamos hablando de una selección del orden de 7 ponencias de más de 35 candidatos que se han presentado a este seminario. Ponencias seleccionadas con un comité científico creado al efecto, ¿no? Y ya para 2021, donde tenemos una agenda bastante amplia, entregaremos algunos estudios que están ya en curso de realización. En concreto, análisis, una propuesta de metodología para la medición de la economía plateada. Aquello que no existe no se puede, aquello que no se mide no se puede gestionar, ¿no? Este es un trabajo de bastante intensidad y conceptual que está siendo desarrollado en colaboración con la Universidad de Comillas. Y también presentaremos, otro trabajo que está en vías de realización, una guía para el emprendimiento senior, que liderado por el profesor Rafael Puyol, está siendo realizado también con un equipo de la Universidad Internacional de La Rioja. En definitiva, estamos hablando de una iniciativa con el Centro de Investigación Agenomic que persigue buscar las sinergias entre el mundo académico y el mundo empresarial, como he dicho, y por supuesto, y lo comentábamos hace un momento también, favorecer en la medida en que sea posible la colaboración público-privada para el aprovechamiento de estas oportunidades que nos presenta el aumento de la longevidad. En definitiva, Agenomics nace con una vocación de permanencia y con vocación integradora también para sumar aquellas iniciativas que ahora sí ya van surgiendo día a día prácticamente en el mundo de la economía plateada. Y sin más, por mi parte, daría ahora la palabra a Iñaki Ortega y a Manuel Sevillano para que nos presenten este primer trabajo, el barómetro del consumo senior. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias a Juan Fernández Palacios por presentar una gran noticia, que es que desde la sociedad civil pues, se crea un centro de investigación para poner luz sobre un fenómeno que es la economía plateada, en inglés la Silver Economy, la economía del envejecimiento, que por desgracia pues, ha tenido más sombras que luces, porque durante mucho tiempo y todavía hoy, pues si se hablan de los mayores, pues se habla con cierto paternalismo. Si se habla de los mayores, pues se habla también del tsunami demográfico, se habla del invierno demográfico, es decir, todos son problemas, todos son dificultades, todos son sombras. Si hablamos de los mayores, pues pensamos en personas no autónomas, personas en una situación de exclusión, y la realidad es otra.
y por eso pues el primer estudio del centro de investigación ha sido o ha querido ser pongamos luz a esa realidad de los mayores, y lo vamos a hacer a través de un barómetro que solo ha podido hacerse efectivamente pues gracias a que el equipo de Julio Domingo en la Fundación Mapfre pues ha puesto todos los medios para ello. Nosotros, Juan Fernández Palacios, el señor Sevillano, Manuel Sevillano y yo hemos dirigido el barómetro y lo vamos a contar muy rápido con 10 enseñanzas, 10 hallazgos, ¿no? Manuel, para los que no le conozcáis, Manuel Sevillano pues es una referencia en investigación de mercados en España, ha dirigido pues, informes de consumidor global para EB, a universitarios españoles sobre finanzas y seguros, también ha sido director del Merco y ahora trabaja en investigación de mercados como director en Atrevia. Manuel. Que no me reconocía. Iñaki Ortega, doctor en Economía, profesor universitario desde hace más de 20 años, ¿no? Director de Deusto Business School y coautor, junto con el presidente de Mapfre y de la Fundación, el señor Antonio Huertas, de un libro que vaya por la 6ª edición, La Revolución de las Canas, que ha sido recientemente traducido al inglés y al portugués. Sin más, Iñaki, yo creo que vamos a empezar, sí, ahora ya que nos conocemos. Vamos a contar el barómetro. El barómetro, pues lo que ha intentado es reflejar de un modo riguroso cómo se comportan los mayores. Y la primera decisión, le contaba Juan Fernández Palacios, era ¿quiénes son los mayores? Bueno, pues los mayores hemos situado en el entorno de los 60 años. Si queréis, en el entorno en el que aparecen las canas, 55, la generación de las canas. A partir de esa edad, también porque a partir de esa edad muchos derechos de los mayores empiezan a ser lesionados. Pensemos derechos, por ejemplo, laborales. Entonces, a partir de los 55 parece que el mercado empieza a mirar con no buenos ojos a los mayores. 55 años, quedan muchos años de vida, según la esperanza de vida en España te quedan 30 años por delante, pero empiezas a estar en la sombra. En la sombra, es decir, no existes, no sales en televisión, no sales en los medios y eres casi un problema para la sociedad. Todo eso es lo que nos dice, digamos, el estereotipo, ¿no? ¿Cómo son? Bueno, pues son muchos millones de personas que estaban en la sombra, que están en la sombra, más de 15 millones, 30% de la población. Efectivamente, pues, son personas con estudios, lo podemos ver si encuentro el mando, que esto es un clásico, como hay tantos bolsillos, y si no, me van a ayudar y van a darle al botón, ya está. Son personas con estudios, es decir, esto también es un estereotipo, no tienen estudio los mayores españoles porque tuvieron esa etapa del analfabetismo, pues pasó a la historia, gracias a los avances pues de la educación. Son personas con estudios, son también personas que viven en las ciudades, no viven en la España vaciada, mayoritariamente un 88% en ciudades de más de 200.000 habitantes. Esto es para saber a quién nos dirigimos. Aquí no hay ningún hallazgo más que consultar al Instituto Nacional de Estadística. Vamos a ver ahora con Manuel cómo ha sido la técnica de encuesta, de investigación, para que veamos la fiabilidad o no de los datos. Bueno, cuando Iñaki y Juan nos plantearon hacer esta investigación, pues uno de los problemas a los que tenemos que enfrentarnos siempre los que nos dedicamos a la investigación social es el sesgo. El sesgo es el cáncer en el que todos evitamos caer. A los sesgos se cae principalmente por dos razones. Una primera, porque la metodología no está adecuada al universo. Entonces, aquí le dimos vueltas, qué tipo de metodología íbamos a utilizar y al final optamos por CATI, por utilizar el teléfono para poder contactar con la muestra que necesitábamos para hacer esta investigación. El utilizar el teléfono ya evita un sesgo frente al CAWI o la encuestación online, porque pensábamos, quizá desde un prejuicio, que es la otra vía para caer en sesgos, que son los prejuicios de los investigadores, sobre el acceso online que puede tener esta franja de población. Optamos por el CATI, con una muestra de 1.100 personas, nos ajustamos a las normas ISO certificadas por AENOR,
Tenemos un margen de error que es el habitual en este tipo de investigaciones de más o menos el 3%, y el periodo en el que lo hicimos, que también es otro de los temas a tener en cuenta, porque no podemos olvidar que hay un elefante en la habitación, aunque no hablemos del elefante, hay un elefante en la habitación. Decidimos utilizar un periodo, podíamos haber hecho la investigación en una semana, 10 días, y decidimos utilizar 3 semanas para ver cómo estaba afectando a la opinión pues el bicho del que hablaba antes Juan y que todos tenemos en la cabeza. El periodo en el que encuestamos fue entre el 23 de septiembre y el 7 de octubre, cuando empezamos cuando la segunda oleada de la pandemia estaba alcanzando la virulencia. Bueno, virulencia, hablando de esto, quizás no he estado muy acertado en la utilización del término, pero cuando ya empezaba a remitir la curva. Entonces, ese es el periodo en el que se hizo la investigación y esta es la metodología que utilizamos. Vamos a ir viendo los hallazgos. Son 10 y los hemos resumido en el documento que tiene a su disposición. Esto es un informe de investigación de mercado que es más sólido que lo que van a ver en el resumen ejecutivo. Está a disposición en el espacio web de Genomics, del centro de investigación, el documento completo con las referencias, con todos los datos que están a disposición de quien quiera usarlos, porque precisamente el centro nace con esa vocación generosa de ofrecer esta información a empresas, instituciones, administraciones también, vicepresidenta, aunque sabemos que desde su vicepresidencia con el reto demográfico lo tienen muy claro, pero ofrecer esta información para acabar también con esas sombras o con esas, se puede decir incluso, lugares comunes, medias verdades sobre este colectivo. Primer hallazgo, tienen poder adquisitivo. Ya en la revolución de las canas se citaba en el libro y habíamos consultado para eso informes internacionales de referencia, pero este hallazgo nos demuestra que es una generación con dinero, con ahorros, con ingresos. ¿Por qué? Porque se ve una tendencia y se constata una tendencia que es que empieza a haber pues, hogares con 2 ingresos, porque se consigue ese dividendo demográfico de las mujeres trabajando y las mujeres ingresan en las casas, en las parejas de las mayores de 55 años, empieza a haber 2 ingresos, que esos 2 ingresos pueden ser vía nómina o puede ser vía pensión. Eso es muy importante, ¿no? Porque eso da una imagen de la solvencia que tiene esta generación. Esa solvencia que todavía, pues por desgracia, para ellos, pues el mercado no ha sido capaz de reflejar y no hay productos ni servicios para los mayores, no hay una oferta adecuada para ellos, a pesar de que es una cohorte, como se ve en los datos, pues que tiene esa capacidad de gasto y que además, otra buena noticia, una generación más igualitaria en la que se balancea entre el género quién tiene los ingresos, es decir, empieza a haber ingresos por parte de en una pareja que sea de hombre y mujer igualitario con 2 vías de ingreso o más. Vamos a por el siguiente hallazgo, que es el segundo. No solo tienen ingresos, sino que además la práctica totalidad, un 90%, son propietarios de la vivienda donde viven. ¿España es un país de propietarios? Nos preguntamos siempre. Bueno, pues no sé si España es un país de propietarios. Desde luego esta generación sí es una generación de propietarios. El 90% viven en una casa en propiedad, de los cuales el 74% de ese 90% ya no tienen cargas hipotecarias sobre su vivienda. O sea, tienen ingresos y además son propietarios de la vivienda en la que viven. Un 16% todavía tienen que pagar un préstamo y el resto del 10% pues están en otras opciones más o menos residuales. Entonces, no solo tienen ingresos, sino que poseen la seguridad que les da ser propietarios. Así es. Una de las ventajas de vivir en un país como el nuestro, el barómetro se hace para la población española, es que también pues, la sofisticación del mercado y del sistema financiero ha permitido todo eso, que muchos mayores pudiesen acceder a una vivienda gracias al sistema hipotecario, a las ventajas que en este país han tenido esas personas que hoy están en la generación de las canas y en otros países no lo han tenido, porque eso es una diferencia con otros países donde no tienen ese ahorro
patrimonializado, es decir, no tienen ese ahorro, si quieren, en ladrillo, gracias también a un sistema financiero que ha funcionado bien y hay que recordarlo. El tercer hallazgo es que no se plantean en un futuro dejar su casa. Esto es importante. Esto es importante. Las personas de más de 55 años quieren seguir viviendo en su casa. Están cómodos en su casa. Es su hogar, es su entorno, es su barrio. Y esto, pues encuestados y preguntados, sabiendo que lo hacíamos en un momento especial de la historia de España, especial también para la salud de las personas de esa edad, nos respondieron mayoritariamente que no tienen intención de cambiar de vivienda, que quieren seguir en su casa. Esto en el contexto del momento que vivimos y en el contexto de que vamos a vivir muchos años, que vamos a vivir pues hasta en el entorno de los 90 años, la esperanza de vida en España para las mujeres 86, para los hombres algo más de 81, nos lleva a pensar que de un modo natural, también nos lo dice las encuestas científicas y de salud, pues vamos a acabar siendo dependientes. Vamos a tener en los últimos años de nuestra vida pues necesidad de apoyos y de cuidados, es lo que se llama los cuidados de larga duración. Si juntamos que la gente quiere quedarse en casa, pero también les preguntábamos si su casa está adaptada para esos cuidados a larga duración, pues nos damos cuenta, también contrastado con otros datos que teníamos de otros estudios españoles, que las casas españolas no están adaptadas para una larga vejez. No quieren moverse, casas no adaptadas, abre un campo estupendo también para que empresas, emprendedores, servicios, nuevos productos de cuidados en casa, como incipientemente también se está viendo en la Fundación Mapfre a través de los premios de innovación social, donde hay muchos emprendedores que ya empiezan, ¿verdad?, a innovar en este campo. Vamos a por el siguiente hallazgo. Bueno, no solo tienen ingresos y son propietarios, sino que tienen capacidad de ahorro. 56% es capaz de ahorrar todos los meses. Más de la mitad están consiguiendo ahorrar todos los meses. El 43% de ese 56% ahorra entre un 11 y un 30% de sus ingresos. O sea, además de ser propietarios y además de tener unos ingresos importantes que vienen por las dos vías, tienen capacidad de ahorrar. Los consumidores con nómina, que son la franja que va desde los 55 a los 65, lógicamente, un 64% son los que más, los que tienen, un 64% de ellos ahorran todos los meses y además, cuanto más nivel formativo tienen, cuanto más formación tienen, un 72% de los que tienen estudios superiores son de los que ahorran. Entonces, el dato es que un 56% tienen capacidad de ahorrar pese a la crisis. Aquí la quinta también, si quieres, la cuento yo. Sí, yo porque solo está quería... conectada con esta. Apunta si quieres alguna cosa. Solo quería también poner en valor que ese ahorro ha podido hacerse gracias a que tenemos un sistema espléndido de pensiones en nuestro país, un sistema público que también ha podido ser complementado con los otros pilares del ahorro y que eso pues hace que tengamos una generación con una cohorte de edad a partir de los 55 años, pues con esa solvencia que te da tener una pensión y tener un ahorro. Manuel. Esto lo completamos. El otro día charlaba con un filósofo que es medio amigo mío, ¿qué pasa cuando la estadística no coincide con el estado de ánimo? Estamos en una situación en que la estadística va por un lado, la estadística nos dice que probablemente, si miramos indicadores, estamos en el mejor momento de la historia, pero en cambio el estado de ánimo no dice que estemos en el mejor momento de la historia. Estadística y estado de ánimo no confluyen aquí. Bueno, pues en esta generación, probablemente porque es una generación ya más pausada, una generación que tiene la mesura de Aristóteles como forma de manejarse dentro de su entorno vital, pues no es que sean optimistas, como dice, son optimistas frente a su situación futura,
son realistas, más que optimistas. Un 54% cree que no le van a cambiar demasiado las condiciones de vida. No que le vayan a ir a mejor, pero tampoco le van a ir a peor. Si a ese 54% le sumamos el 5% que sí cree que va a irle un poco mejor, que ven con confianza el futuro, nos sale que un 60% es optimista, es realista, en el sentido de que consideran que no van a ir peor las cosas. Sí que hay un 26%, que es un dato, aunque no es mayoritario, sí es reseñable, que consideran que pueden empeorar las cosas en el futuro. Ahora se habla mucho de la confianza en el futuro. La confianza correlaciona mucho con las expectativas. La conclusión que podríamos sacar aquí es que mayoritariamente un 60% sus expectativas de hoy hacia el futuro son optimistas, son realistas. Consideran que no les va a ir peor y que tienen una buena situación, un buen estado de vida. No podíamos dejar de preguntar sobre la tecnología. Hoy la tecnología lo impregna todo. Además, también pues, la situación pandémica nos ha llevado a todos a dar un paso más en nuestra inserción tecnológica. Y aquí otro sesgo sobre los mayores. Los mayores no saben de móviles, los mayores no saben de ordenadores, los mayores no saben de compra online. No es verdad. Conforme los hallazgos que hemos encontrado, nos encontramos con que utilizan banca online, es decir, 6 de cada 10 utilizan banca electrónica, es decir, es un paso muy importante el poder dar tus claves, el poder entrar en tus cuentas y hacerlo en remoto. Es decir, que hay una confianza en la red, pero también hay una habilidad, una pericia para manejar estas cuestiones. 4 de cada 10 son activos en redes sociales y la mitad están comprando por Internet. Lo bueno de este barómetro y del estudio del Centro de Investigación Genomics es que vamos a poder hacer pues, un seguimiento de esto y saber si esto ha sido causado por el confinamiento, por la pandemia o se ha quedado para instalarse. Nuestra sensación es que esto se ha instalado, ¿no? Y que efectivamente pues, estamos ante una cohorte de edad, ante unas generaciones que ven con naturalidad la tecnología frente al lugar común y frente otra vez a una ausencia de servicios y de bienes para los mayores en materia tecnológica. Seguimos pensando en tecnología en jóvenes y no pensamos en mayores cuando están absolutamente dentro de la tecnología. Vamos a por la séptima. Un truco bueno, no sé si de viejo o de investigador siempre es, antes de empezar una investigación, poner por escrito nuestros prejuicios para ver si la investigación los confirma o no. Si la investigación confirma todos nuestros prejuicios, probablemente estemos incurriendo en un sesgo. Una de las razones que nos dice que esta investigación está bien hecha y que no hemos caído en sesgos es precisamente el punto 6 que nos decía Iñaki y el punto 7 que les voy a contar yo ahora. Están preparados para vivir más y mejor. El 92% afirma llevar una vida saludable, afirma cuidar su alimentación, un 77% realiza ejercicio habitualmente y solo un 17% va una vez al mes al médico. O sea, tienen unos hábitos de vida saludables, respetan las horas de sueño, van al médico a hacer sus revisiones periódicas, pero no se pasan el día en el médico, como era uno de los prejuicios que podíamos tener previos a la investigación, hacen ejercicio físico, evitan situaciones de estrés y algo que me ha llamado la atención, quizá por poner una nota pues no del todo positiva, solo el 40% dedican tiempo a la reflexión o a la meditación. Entonces es una generación que está preparada para vivir más y no solo para vivir más, sino para vivir también mejor, con calidad de vida. No me atrevo a preguntarte si tú dedicas tiempo a la reflexión y a la meditación. Bueno, es que yo cumplí 55 años mientras hacíamos esta investigación y han tenido Iñaki ha tenido alguna puya con esto. Yo ya soy miembro de esta generación. Pues intento lo que puedo. Muy bien. Yo creo que estamos en un momento también para recordar que aunque el estudio ha sido dirigido por Juan Fernández Palacios y por mí y con la ayuda de Manuel Sevillano, hay un equipo detrás y ese equipo detrás pues es Jaime González, es María Madrigal, es Beatriz Laguna,
que han dedicado pues, muchas horas desde septiembre al día de hoy para que llegase este informe a las manos de todo el mundo y para que, insisto, se pueda utilizar de herramienta para cambiar una realidad que es esta y que en cambio la percepción es otra. Hay una oportunidad para España, hay una oportunidad para sus empresas, para sus trabajadores, para los directivos, para las directivas también, que sepan que aquí está esta generación con muchas ganas, con mucha salud, de hacer, de aportar todavía mucho al país. También Iñaki Antonio de la Fundación, que ha creado las condiciones para que todo suceda, que le veo ahí detrás sentado, que también ha formado parte del equipo. Estupendo, así a todo el equipo de la Fundación Mapfre, a todo el equipo de Mapfre, ¿no? Liderados por Eva Piedra, que también, pues, de otro modo hubiera sido muy difícil, por no decir imposible, estar aquí. Esta parte es importante, porque los equipos son los que deciden la calidad de las publicaciones y son los que permiten que sean solventes y que sean creíbles. Vamos a por la octava. Y la octava tiene que ver con un tema de actualidad en España. Llevamos meses muy largos de pandemia en el que algunos sectores motor de nuestra economía pues están sufriendo. Uno de ellos es el sector turismo, otro es la restauración, los servicios, pero el turismo especialmente, ¿no? Y entonces, en todos los manuales de economía plateada, en todos los investigadores que hablan de economía plateada, la Silver Economy, de Leginomics, siempre ponen el acento en las nuevas cohortes de edad viajan, las nuevas cohortes de edad, el ocio lo ven con una naturalidad que otras generaciones no. Nuestros padres y nuestros abuelos el ocio lo veían como un lujo. Hoy el ocio se balancea con la vida personal y ese ocio está vinculado a turismo. Sabíamos que la tendencia de los mayores de 55 años es viajar, es el turismo, pero queríamos contrastarlo también en pleno momento de pandemia en el que tanto sufre ese sector en España. Y vimos que abrumadoramente viajan, los mayores de 55 viajan y optan por destinos culturales, naturaleza, históricos, y antes de la pandemia lo hacían además pues 2-3 veces al año, lo cual pues también nos indica el potencial que tiene este sector, que por otra parte pues cada vez hay más gente inevitablemente que entra en esa edad, la pirámide de población se ensancha por arriba y hay una oportunidad también magnífica para la recuperación del turismo, vicepresidenta, en el sentido de que todo ese sector pues también encuentre oportunidades en esta nueva realidad también poblacional y quitarse también algunos prejuicios alrededor del turismo de los mayores y pensar que, pues que los mayores, pues, por ejemplo, también nos dice algunas otras investigaciones que hemos chequeado, son los que más usan los gimnasios, son los que más están creciendo también en las plataformas de citas. Es decir, prejuicios que tenemos sobre los mayores que los desmonta la realidad de la investigación. La novena conclusión. Y penúltima es que siguen manteniendo las mismas prioridades. Si contrastamos estos datos con la encuesta de gasto, vemos que las grandes partidas no varían en los seniors con respecto al resto de la población. La partida principal en la que invierten o en la que gastamos con la edad es alimentación y bebidas, seguida del pago de los gastos corrientes de la vivienda, el alquiler, el pago de la hipoteca, la luz, el gas, el agua y demás. Y la tercera es tecnología y comunicaciones. Sí que hay un dato curioso que es la cuarta. La cuarta sí que ahí es donde se produce una diferencia. Si lo analizamos con el total de la población, la cuarta partida en importancia es precisamente a la que estaba haciendo referencia Iñaki. La cuarta gran partida de gasto es ocio, viajes y turismo. Por lo tanto, las tres partidas que suponen un mayor gasto para la generación senior son las mismas partidas que suponen un mayor gasto para cualquier generación. Alimentación y bebidas, vivienda y tecnología y comunicaciones. Y ya por último, la décima y última conclusión. En la décima y en el informe, si tienen oportunidad de leer el informe largo, verán que hemos hecho zoom, hemos ampliado el ocio, ¿no? En el ocio, pues los seniors españoles, la generación plateada,
española pues, dedica también su ocio a la restauración, también otra oportunidad para cuando pueda recuperarse ese sector servicios tan importante en España. Pero hemos querido terminar este resumen rapidísimo del barómetro con un mensaje también optimista. O sea, los mayores quieren o esperan aumentar su gasto. Es decir, que pueden alimentar la demanda agregada, pueden alimentar la recuperación española. Son una buena oportunidad para introducir dinero, liquidez a la economía, y eso puede ayudar a que otros sectores se recuperen, sectores que lo necesitan, sectores incluidos dentro de los damnificados por la pandemia. Ganas de viajar, ganas de comprar y de alimentación, también ganas de invertir dinero en salud, en movilidad, en tecnología, en finanzas. Es decir, que oportunidades de gasto que las empresas, que las administraciones también tienen que tener muy claras. Vamos a países, a sociedades longevas, sociedades que van a vivir personas muchos años, y vamos a tener que adaptar pues, nuestras estructuras, no solo las estructuras mercantiles, sino también las estructuras, en verdad, pues del urbanismo. Vamos a tener que adaptar las casas, vamos a tener que adaptar las normas, las leyes, para reflejar pues, un mundo que es inédito, porque durante 4.000, también lo decíamos en la Revolución de las Canas, durante 4.000 generaciones la gente se moría a los 40 años. Y hemos diseñado nuestras instituciones para que la gente se moría a los 40, 50, 60 años, y hoy son 30 años extra de vida. Y, por desgracia, pues nos encontramos en demasiadas ocasiones que las instituciones, o en general las empresas, o en general las sociedades, les ha costado pues, cambiar el chip, si me permiten, de tantas generaciones. Terminamos porque un barómetro pues, mide, y el barómetro también, además de medir en economía y en investigación de mercados, pues en la ciencia atmosférica lo que hace es medir la presión. Entonces, de algún modo, terminábamos este informe, Juan y yo, en una carta que cierra el barómetro, ¿verdad?, que queremos también pues, meter presión para que la sociedad vea la realidad, ¿no? La realidad de una generación que, por desgracia, pues, tiene demasiados estereotipos, y que además pues, la pandemia no ha ayudado, ¿no? El que pues, haya sido pues, la cohorte de edad más dañada, en el que se haya llevado la peor parte, pues también pues, ha hecho que de algún modo la sociedad reaccione con cierto paternalismo, ¿no? Cierto paternalismo que es bien intencionado, pero que de algún modo pues, relativiza el valor que tiene estas personas, ¿no? Porque necesitan protección, algunos necesitan protección, pero otros no necesitan protección, lo que necesitan es trabajo, lo que necesitan es servicios, lo que necesitan es poder emprender, lo que necesitan es poder ser voluntarios, y de algún modo hay una sombra que con el barómetro hemos intentado evitar, y es el papel que le queda por delante al Centro de Investigación Genomics. Y quiero agradecer pues, el que instituciones como MAFRE, como la Fundación Antonio, pues Ignacio, pues confíen de un modo generoso en dedicar recursos para que España pues, sea un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias. Magnífico resumen, Iñaki. Manuel, enhorabuena. Yo creo que la foto que nos habéis enseñado realmente cambia el estereotipo, como decíais, ese retrato viejo donde el grupo de mayores era un grupo del que había que ocuparse, al que había que cuidar. El barómetro, estos hallazgos, este decálogo que nos habéis presentado, demuestra que es un grupo dinámico, que se ocupa de sí mismo y que se ocupa de los demás, y que en la medida en que cumplan con ese dinamismo que se deriva de los hallazgos, pues se beneficiarán ellos y beneficiarán al resto de la sociedad. O sea que enhorabuena por la presentación. Para clausurar este acto,
contamos con el presidente de Mafre y de Fundación Mafre, Antonio Huertas, y con Teresa Rivera, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a la que una vez más agradecemos su participación y su presencia y el apoyo institucional que eso supone. Así es que os doy paso, Antonio, para que cerréis el acto. Querida vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, amigas y amigos, es un verdadero placer estar aquí, compartir en este extraño ambiente pues esta oportunidad de presentar hoy, como ya nos han explicado Juan, Iñaki y Manuel, pues un proyecto realmente interesante y que creemos que va a aportar bastante valor a la sociedad española. España es uno de los países con más riqueza social. Esa riqueza social la tenemos delante de nosotros y muchas veces cuesta cuantificarla. Tenemos la enorme suerte de vivir en un país donde afortunadamente se vive mucho tiempo y se vive muy bien, con una alta calidad de vida personal y social. En estos momentos de pandemia no podemos dejar de perder la perspectiva. Por eso este centro incluso surge en estos momentos, ¿no?, para ayudar a gestionar esa riqueza, para impulsar esos debates necesarios que permitan a nuestra sociedad adaptarse y tratar de aprovechar las oportunidades. La demografía presenta dos caras. Una, la cara más amable, la cara más directa, que permite gestionar o que permite entender con tiempo cuáles son los retos que hay que gestionar y poder transformarlos en oportunidades. La otra, el reverso, sería una cara más trágica. Sería no analizar lo que va a pasar y que sabemos que va a pasar, dejar transcurrir los años, procrastinar y esperar a que otros nos resuelvan los problemas. Genomics va por la primera cara. Genomics lo que busca son poner sobre la mesa las oportunidades y tratar de buscar los aliados que puedan aprovecharlas, ya sean públicos o privados. Como decíamos, somos uno de los países más longevos del mundo. Somos uno de los países donde claramente, de manera más directa, vamos a disfrutar de esa sociedad de mayores. Y además tenemos la enorme fortuna de contar con un magnífico estado del bienestar, que seguramente seguirá evolucionando y mejorando en los próximos años, incluso en estas etapas de crisis. Lo que no cabe duda, y por eso decía que sabemos lo que va a acontecer, es que en apenas 2 décadas más de 1/3 de la población española van a ser mayores de 65 años. Y eso, sin duda, tiene un efecto importantísimo en el desenvolvimiento de nuestra sociedad. Lo primero, porque tenemos que ser capaces de aprovechar esa riqueza social, de mantenerles, como ya hemos visto, activos y productivos y consumidores. Y lo segundo, porque es que si no, pues tendríamos un enorme problema. Esta sociedad, nuestro país, tiene que aprovechar el debate para tratar de poner ese valor otra vez encima de la mesa y tratar de que se continúen haciendo las reformas necesarias para poder gestionar esa riqueza social. Posiblemente este sea uno de los revulsivos importantes que podemos tener en nuestro país para los próximos años. Ese bono demográfico que es valiosísimo si sabemos aprovecharlo. Sabemos que los actuales trabajadores, según se vayan retirando, van a precisar de una renta disponible suficiente para poder mantener su nivel de vida. Si no es así, tendremos problemas. Por eso creemos que, además de mantener una financiación adecuada de las pensiones públicas, todos los trabajos que se hagan desde los sistemas privados y las administraciones públicas para favorecer el desarrollo de rentas por parte de los trabajadores será muy necesaria. Y además no debemos obviar ninguna de ellas. Valoramos y apreciamos muy positivamente la información o el proyecto que el Gobierno español ha aprobado para poner en marcha un sistema complementario de pensiones para los trabajadores de nuestro país que permita enriquecer sus ingresos en el futuro con esa segunda fuente de renta en comparación con la que hasta ahora disfrutaban. Pero es importante que ese sistema nuevo
pues se concrete primero lo antes posible, que no deje dudas a cómo se va a ejecutar, y segundo, que tenga efectos negativos, que no tenga efectos negativos en el mercado y que además tenga efecto neutral sobre los ciudadanos y sobre los actuales operadores privados. Pero no estoy aquí para hablarles ni de seguros ni de ahorro. Insisto que estamos hablando de Genomics como proyecto para tratar de desarrollar el debate de una manera transversal que nos permita abordar todas las reformas sociales y económicas que nuestro país necesita, relacionadas con el urbanismo, con los modelos educativos, con la salud, con la dependencia, con el ocio, con el marketing, con los patrones de consumos, incluso también con la moda, ¿no? Todo tiene que ver con la presencia de los mayores en nuestra sociedad, y seguramente las empresas y los actores privados tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad. Es una importante oportunidad también para las administraciones públicas, sin ninguna duda, y celebro, ¿no?, que en nuestro Gobierno pues haya una ministra específicamente encargada del reto demográfico, porque significa claramente que el Gobierno de España está asumiendo ese compromiso para tratar de abordar todas esas reformas que ayuden pues a que el transporte, la brecha digital, la simplificación normativa, la dispersión geográfica, eso que conocemos como el alejamiento de la España vaciada, pues podamos abordarlas todas ellas y tratar de mejorarlas. Sabemos además que la vicepresidencia tiene, entre otras cosas, con esa responsabilidad del reto demográfico, pues el trabajo que está impulsando desde el Ministerio, pues una importante agenda de trabajo en marcha, ¿no?, y que está impulsando en un mapa de cogobernanza con las entidades regionales y locales, y que además insiste mucho en ese principio de buscar ese trabajo colaborativo entre lo público y lo privado. Desde aquí, pues te digo, vicepresidenta, que tendrás todo el apoyo y la ayuda por parte de este centro de investigación, de la Fundación y de la propia MAFRE para lo que necesites. La pandemia no nos va a parar, no nos puede parar. Necesitamos seguir avanzando todos, los actores públicos y los privados. Necesitamos seguir haciendo cosas para que cuando desaparezca esta terrible enfermedad, pues podamos ver de una manera más clara las distintas oportunidades y acciones que tenemos que ejecutar. Tenemos además que seguir convencidos de que no podemos dejar de lado la agenda que ya teníamos en marcha para trabajar en un ambiente o en una sociedad mucho más sostenible, comprometernos, mantener los compromisos que teníamos antes de la pandemia con la sostenibilidad medioambiental, con la social y con la gobernanza, y tratar por todos y por parte de todos pues ayudar al cumplimiento de los objetivos de Naciones Unidas de la Agenda 2030. No podemos parar y desde MAFRE seguiremos trabajando en ello. Acabo ya. Insisto, somos un país con muchísimas fortalezas, tenemos palancas importantes que pueden ayudar a revalorizar esa riqueza social que subyace dentro de nuestra sociedad, y que creo que además, con el carácter cívico de nuestro país, con la solidaridad que hemos puesto en evidencia durante toda esta crisis, y además con las aportaciones tanto desde la administración pública como desde la sociedad civil y desde la empresa privada, pues podemos y estamos trabajando para desarrollar un modelo social mucho más equilibrado y mucho más justo. Pero también hay que insistir en que necesitamos un modelo productivo mucho más eficiente y mucho más resiliente para los años venideros. Y para todo eso, cuanto antes empecemos, como dije al inicio, muchísimo mejor. Genomics es una apuesta para ellos y traerá, sin duda, importantes ideas y oportunidades para que muchos otros puedan continuar en este camino. Vicepresidenta, es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos y tienes ahora la palabra, por favor. Gracias. Muchísimas gracias por esta invitación a estar esta mañana en la sede de MAFRE y Fundación MAFRE con ocasión de la presentación de un instituto dedicado a entender, a divulgar, a aprender, comprender y ayudar a impulsar políticas que nos permitan ofrecer, garantizar calidad de vida y retorno social para un grupo de edad que cada vez es más numeroso en nuestra sociedad. Es verdad que decía de broma cuando venía que me preguntaba si no se habrían confundido, y en realidad a quien querían invitar era a mi padre, que se ha dedicado a los mayores toda su vida. Y enseguida caí en la cuenta de que la dimensión del reto demográfico es territorial,
es también social, es también de grupos de edad con desafíos muy diferentes, buscando mejores equilibrios, recuperando ángulos muertos que no hemos visto durante mucho tiempo y que necesitan ser puestos encima de la mesa para poder encajar bien y efectivamente aprovechar todas las oportunidades, mitigar aquellos elementos de riesgo, aquellos elementos de injusticia y vulnerabilidad que muchas veces no hemos visto. Es verdad, además, que en nuestro país, por la intensidad de la consolidación del proceso democrático, la modernización de nuestra economía, de nuestras estructuras sociales, esa generación de mayores de 25 años, Juan, ya estoy yo como tú también, ¿no? Enseguida llego a las canas y a los 55, es una generación por la que debemos sentir particular respeto. En términos de justicia intergeneracional, que normalmente se implica y se reivindica pensando sobre todo en las generaciones más jóvenes por venir, el facilitar que tengan aquellas condiciones que les permitan disfrutar tanto como hemos disfrutado nosotros, se nos olvida en esta vida precipitada que llevamos que también funciona en el otro sentido y que en el otro sentido no se trata solamente de una incidencia o un respeto pasivo, paternalista. Ahora comentaré algunas cosas con respecto al papel activo que habéis destacado muy bien en este primer barómetro, sino también esa idea de agradecimiento por aquello que se ha ofrecido, que se ha facilitado gracias a la tarea de una vida completa de muchos de nuestros mayores, esas personas de más de 55 años que explican por qué disfrutamos de un sistema moderno de salud pública, de un sistema moderno de pensiones, de un sistema moderno de infraestructuras, de movilidad, de viviendas dignas, seguro que con muchísimas cosas por resolver, por hacer, por mejorar, seguro, infinitamente, pero como muy bien decías, probablemente el mejor momento de la historia para ser vivido es en el que estamos. Nunca se ha disfrutado en esa foto macro tanto como de las condiciones de las que disfrutamos hoy. Desequilibrios que hemos identificado, que habrá que corregir, ángulos muertos que forman parte de esa otra pata de mi ministerio que se dedica precisamente al componente ambiental, a la recuperación del equilibrio ambiental y los límites planetarios, pero desequilibrios que con todo nos ubican en una foto fija hoy extraordinariamente valiosa, y esa devolución de agradecimiento también es importante porque significa que ponemos el acento en el protagonismo de la acción que reconocemos y no solamente en la gestión pasiva de aquello que tenemos enfrente, que es como efectivamente muchas veces se ha tendido a pensar en las políticas de mayores, frente a esa política de envejecimiento activo, frente a esa visión de las personas como adultos, con independencia de que algunos, y evidentemente pues, los años no pasan en balde y tiende a haber un porcentaje mayor de personas dependientes en personas con más edad, pero lo cierto es que en una inmensa mayoría y afortunadamente gracias a los servicios de los que disfrutamos en un porcentaje muy alto, son personas adultas capaces intelectualmente, vocacionales con respecto a su capacidad de aportación de servicios al conjunto de la sociedad y evidentemente en los círculos de proximidad. Lo hemos visto en cada una de las crisis con especial énfasis en los entornos familiares y vecinales y de amistad, pero también personas que han logrado consolidar, porque para eso las canas también sirven, para ir redondeando aristas, han logrado identificar con mucha más claridad qué es lo prioritario, qué es lo importante, qué es lo secundario, en qué merece la pena dedicar, a qué merece la pena dedicar el tiempo y dedicar los esfuerzos. Y esto nos da una foto muy interesante que probablemente requiere enfoques institucionales y de políticas públicas distintas. Decía antes que esa idea de envejecimiento activo como una práctica en patrones de salud y de salubridad aplica también con respecto a políticas públicas y lo hace cuando pensamos desde el punto de vista económico. Antes ha salido a relucir la economía de los cuidados, pero no solo, hay una capacidad de ser actores, agentes económicos muy potentes por muchas razones, incluida la seguridad y la vocación, las prioridades en el destino del tiempo, pero también la facilitación de aquellas necesidades, demandas que también son significativas, interesantes y que se van modulando a lo largo de los años con ese cruce de grupos de edad o de espacios territoriales distintos. Un envejecimiento activo que probablemente explica por qué cada vez más pasamos de
ese enfoque de políticas sociales de acompañamiento, que evidentemente son siempre necesarias, a otro tipo de políticas más amplias. Del mismo modo que existen ministerios de la juventud o ministerios de los mayores o instituciones de los mayores o instituciones dedicadas a políticas de jóvenes, cada vez más vemos la necesidad de orientar, reorientar, modular ofertas en políticas públicas, vínculos con instituciones privadas, entendimientos de necesidades de recualificación o de aprendizaje o de economía, a veces del ocio y a veces no del ocio, sino economía mucho más transversal en todos los frentes, incluida la adaptación de nuestras viviendas, de nuestras necesidades de movilidad, con esa perspectiva de edad. Y es cierto que la prospectiva, la anticipación, la modelización, el entender hacia dónde vamos, y afortunadamente también vivimos en una época de la historia en la que tenemos mayor capacidad para entender hacia dónde vamos que en otras épocas de la historia, nos debe servir en nuestro beneficio para preparar, para facilitar, para anticipar aquello que vamos a necesitar. Creo que esto es algo sumamente importante y eso explica por qué hemos venido viviendo un boom de debate público en torno a ideas que durante mucho tiempo han estado olvidadas. Un boom en torno a esa despoblación de grandes áreas de nuestro territorio, que durante muchos años, durante décadas, se ha ido acumulando como algo irreversible o algo lógico asociado a la voluntad de prosperar de los jóvenes saliendo de los pueblos, y de repente uno se hace la pregunta elemental: ¿y esto por qué? Y cae en la cuenta de que efectivamente esto, ¿por qué va a tener que ser así? Debe ser de otra manera o debe facilitarse que pueda ser de otra manera, y además tiene inconvenientes el que esto sea así. Pero también en esas imágenes dolorosas, tremendas, que hemos vivido durante estos meses de confinamiento, que nos han llevado a pensar que había muchas cosas a las que no habíamos prestado suficiente atención o no desde la perspectiva o desde el ángulo que se debía, y nos han hecho sufrir y nos han hecho imaginar que otras alternativas son posibles y hay que reforzarlas. Yo creo que en ese esquema de justicia entre generaciones, con retornos en las dos direcciones, ha salido a la luz algunos de los elementos que me parece que son claves. Es curioso como cuando Iñaki y Manuel presentaban los datos del barómetro, veíamos cómo las grandes categorías son categorías propias de todos los grupos sociales con los que convivimos, y probablemente muchas de ellas, y eso habrá que leer el estudio completo que ya tenéis, con matices propios del grupo de edad al que nos estamos refiriendo. Seguro que se necesitan recualificaciones digitales, y probablemente no son las mismas las recualificaciones digitales de un señor de 72 años que las de su nieto de 14, es obvio que no es lo mismo, o la conectividad no es la misma ni para los mismos propósitos, tanto en la versión digital como en la versión de movilidad. Lo mismo ocurre con los hogares. Una de las cuestiones más obvias que también ha salido a la luz es por qué el derecho a la vivienda digna va a ser un derecho urbano metropolitano, es también en las zonas rurales, y la vivienda digna incorpora el espacio interior, pero también la accesibilidad, el confort térmico, incorpora el entorno de esa vivienda, y esto pues probablemente en un momento en el que tenemos que reinventar también ese espacio requerirá de inversiones o de atención especial para aquellos grupos de edad que requieren necesidades o demandas especiales o atención especial, o que probablemente lo tienen más próximo, y esta es una variable que será muy interesante de cara a todo ese programa de renovación urbana que se impulsa desde la Comisión Europea y que incorporamos en nuestro plan de transformación, recuperación y resiliencia. Se requieren coberturas sociales distintas. Es obvio que parejas jóvenes requieren coberturas sociales pensando en niños pequeños, y que parejas mayores o personas mayores que viven solas requieren coberturas sociales distintas a las de esas parejas jóvenes. Es obvio también que la combinación instrumental de una digitalización y una conectividad permite actualizar muchos de los servicios que hasta ahora requerían una presencialidad y una inmediatez que no en el 100% de los casos es indispensable,
aunque sí debe ser indispensable la premura, la capacidad de respuesta en caso de necesidad. Por tanto, tenemos que pensar las cosas para aprovechar al máximo con unas soluciones diferentes en entornos con menor densidad de población, pero al mismo tiempo con una capacidad de inmediatez que nos permita ser eficaces cuando se necesita esa intervención. Es obvio que genera una demanda, hablaba antes de la economía de los cuidados, de servicios variados, que también es interesante porque fija población, porque permite un reequilibrio que incide positivamente también en el entorno, y una capacidad de emprendimiento y diversificación de actividades económicas en entornos que si no quedaban muy concentrados en muy pocas actividades económicas. Es obvio que también en el mapa territorial esta distorsión, me ha hecho gracia antes, esta distorsión es población eminentemente urbana, podríamos decir eminentemente urbana o eminentemente costera, pero en el fondo, en la España interior, la pirámide poblacional hace ya mucho tiempo que se viene distorsionando, por tanto el grupo más numeroso sigue siendo el de los mayores, y es un desequilibrio enormemente complejo que plantea también desafíos desde el punto de vista de la capacidad de contribución, interacción y sentimiento de ofrecer y estar disponible para con las generaciones más jóvenes, y por tanto un estímulo intelectual y emocional muy importante también para los grupos de población de más edad. Y es obvio también que en esa ordenación de prioridades, conforme van pasando los años, la vocación de compartir, llevar una vida tranquila y al mismo tiempo sentirse útil es sumamente interesante, y es algo que no podemos desaprovechar. Es traumático, ridículo, el que personas en el momento de gran brillantez intelectual acaben jubilados a los 55 y sin más incentivo o más alternativa, e incluso con cierto rechazo social más allá de jugar al golf. Pues es un desperdicio que no tiene ni pies ni cabeza el que esto pueda ser así. Hay una capacidad de aprovechar todo ese potencial y toda esa experiencia en muchos frentes, bien en frentes armados, estructurales de la economía oficial, pero también en frentes vocacionales de tercer sector, de capacidad mentora con respecto al aprovechamiento para otro tipo de emprendimientos, para dificultades en el momento inicial de los desarrollos profesionales de las generaciones más jóvenes, que es sumamente estimulante también, porque en esa recuperación de cierto equilibrio el estímulo intelectual y el estímulo emocional son sumamente importantes. Son pautas de consumo muy parecidas, también aparecían en los gráficos, pero seguro, obviamente, con modulaciones. Es decir, cuando uno se plantea qué significa la prospectiva, qué vamos a necesitar, cómo podemos anticipar, dónde pueden estar las oportunidades sobre las que construir, pues claro que hay un porcentaje muy alto de ingresos destinados a alimentación. Habría que preguntarse qué tipo de alimentación. Probablemente es una alimentación más selectiva por unos motivos o por otros. Si tienes capacidad de recursos, porque quieres disfrutar más. Si tienes limitaciones, porque necesitas una alimentación especial. Es decir, que yo creo que es muy interesante el hacer una lectura profunda de todos los matices que introduce esta información, porque es, de nuevo, probablemente la mejor manera para poder orientar procesos de toma de decisión, tanto en el ámbito privado, de servicios o productos que se ofrecen, como en el ámbito público, a la hora de orientar qué tipo de políticas, qué tipo de carencias, qué tipo de acompañamiento se debe impulsar desde las administraciones en un esquema, decías bien, de cogobernanza. No son temas que se puedan aislar en un paquetito perfecto, redondo, y donde cae bajo la responsabilidad de quien sea, de un ministro, de un consejero, de un alcalde sectorial responsable de esta determinada función, sino que como la vida es compleja y todos aspiramos a casi todos, son elementos transversales que la dimensión de la edad reproduce también. Sí creo que es un momento particularmente interesante. Esto ha salido a relucir en la presentación, y quizá no con toda la carga emocional a la que yo acabo de aludir y que ahora voy a insistir en ella. Yo creo que ha sido un shock para todos nosotros, lo hayamos vivido más inmediatamente o con una cierta distancia, pero siempre en proximidad y además con una capacidad empática y de ponerse en el lugar del otro muy claro, lo que ha representado estas cifras tan terribles de personas mayores fallecidas solas en residencias, o el esfuerzo del personal sanitario o el personal asistencial acompañando a personas a las que conocían poco, pero
buscaban el poder ofrecer lo que sabían que no podían encontrar porque estaban desconectados con sus familias. Por tanto, sí creo que eso ha sacudido de nuevo ese espacio oscuro, ese agujero negro que había quedado en el ángulo muerto del retrovisor, que es las personas mayores no son solamente objeto de gasto o sujeto de gasto y objeto destinado de gasto, sino que son mucho más que eso. Emocional y humanamente, pero también como actores socioeconómicos de gran peso y de gran calado. Y, por tanto, merecen, como cualquier persona pertenezca al decil de edad que corresponda, una orientación en políticas y en servicios a la altura de aquello que cualquiera aspiramos a tener para nosotros mismos. Creo que esta es una dimensión que en esa representación que hace el presidente del Gobierno con respecto a qué debe ser el plan de recuperación es importante. Él ha querido destacar el peso de la transición ecológica, de la recuperación del equilibrio con los límites planetarios, el peso de la transición digital como el elemento instrumental que nos ayuda a ser más eficaces, a generar más oportunidades, a reducir brechas de desigualdad, pero inmediatamente asociado a eso la dimensión de cohesión territorial y social y la dimensión de género, la desigualdad que también crece cuando ocurren este tipo de crisis, como uno de los elementos a evitar a toda costa es el incremento de esas brechas, de esas desigualdades que, bueno, pues tienen lógica tendencia a aparecer y que si uno no está vigilante se pueden incrementar de forma alarmante, injusta y enormemente dolorosa. Y esa dimensión de grupo de edad que se plantea o que se ve reflejada y debe verse reflejada las soluciones que se apliquen en cada una de las 10 grandes palancas, que agenda urbana, que rehabilitación, que conectividad, que movilidad, que servicios básicos, que participación en las opciones de recualificación, que servicios sanitarios, que creo que recoge bien algo de lo que he tomado también buena nota, que es, voy a utilizar las palabras exactas, meter presión. Entonces, aquí Iñaki enseguida ha dicho, esto es además para meter presión. Entonces yo he pensado, pues esto... recojo el mensaje y tomo nota, que soy una de las destinatarias del meter presión, ¿no? Pues yo sí creo que es importante si uno quiere acertar con el tipo de políticas, de decisiones que se impulsan a nivel institucional, sea cual sea la institución desde la que se trabaja, entender bien la realidad que uno pisa es absolutamente clave, y esta dimensión de la demografía en la que los grupos de edad y la concentración de los grupos de edad y las necesidades asociadas a cada grupo de edad cambian, es muy importante en todo momento. Y ahora, más que nunca, con una sensibilidad especial, particularmente visible, pero también con una oportunidad de repensar qué país queremos y cómo podemos contribuir cada uno desde una perspectiva diferente, pero sumando esfuerzos, me parece que tiene toda la lógica del mundo, y seguro que no pensasteis en esto cuando os lanzasteis a esta aventura, pero a veces estas cosas ocurren y resulta que las casualidades hacen que sean pues, muy bienvenidas y muy oportunas. Así que mil gracias por la invitación, por dejarme estar aquí en esta operación de lanzamiento y nada, ya con Adela Cortina seguiréis, y a partir de ahí más y mejor, ¿no? Muchísimas gracias.